retos y desafíos. El otro aspecto, la otra apuesta de la evaluación que se hace presente en la norma técnica es la complementariedad 2020-2021, tal como lo señalaba Cecilia, es ir mirando que el 2020 el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes no acaba el 2020, ¿no? Hay un tiempo adicional en 2021, ¿no? Vamos a ir proporcionando más tiempo para que los estudiantes justamente que no tuvieron las condiciones mínimas para desarrollar competencias puedan tener un tiempo adecuado para el desarrollo de sus aprendizajes. Y el otro aspecto también que se fue señalando es el relacionado a la promoción guiada, ¿no? ¿Qué significa la promoción guiada? Va a involucrar que justamente los estudiantes que se matriculan, ¿no?, durante el 2021 lo van a hacer en el grado siguiente que le corresponde, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un estudiante que si está este año en tercer grado, el 2021 automáticamente se va a matricular en el grado siguiente. Y además de ello, el 2021 va a tener un tiempo adicional para ir justamente consolidando competencias que no han sido logradas, no han sido desarrolladas durante el año 2020, ¿no? Considerando también que estas competencias se logren en las competencias que han sido seleccionadas, ¿no? Entonces, esta es la apuesta de la evaluación que ustedes van a ir mirando en la norma técnica y que a lo largo de este espacio ustedes van a ir dándose cuenta de cómo se desarrollan estas apuestas específicamente en la misma norma, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ahora veamos qué información nos presenta la norma. La norma va a tener un aspecto, unas disposiciones más generales, ¿no? Y después estas disposiciones generales dan pie a unas disposiciones específicas. Las disposiciones específicas van a estar en relación a el registro de niveles de logro calificativos en el CIAGIE, cómo vamos a hacer ese registro. Las disposiciones sobre las condiciones de promoción y recuperación, es lo que nos va a ir presentando la norma técnica. Las competencias seleccionadas en el contexto de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, esta es la información que nosotros vamos a encontrar en la norma técnica. Vamos a entrar, entonces, justamente estas disposiciones generales que nos presenta la norma técnica y posteriormente vamos a ir mirando en los diferentes casos las disposiciones específicas y que nos van a ir dando más luces, ¿no?, de las acciones que tenemos que realizar con respecto a la evaluación. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a entrar a ir mirando las disposiciones generales y en las disposiciones generales comprender que la evaluación se va a realizar teniendo como centro a nuestro estudiante, ¿no? Ya el mismo currículum nacional nos señala que en el proceso de aprendizaje nuestro principal actor es el estudiante. Y en esta evaluación nosotros lo que vamos a ir reforzando es justamente que los estudiantes tienen que ir reforzando su autoestima, ¿no? El estudiante tiene que ir desarrollando y consolidando una imagen positiva de sí mismo y de tener la confianza de las posibilidades y capacidades que él tiene. El otro aspecto dentro de estas disposiciones generales es la determinación del nivel de logro de la competencia que realiza el estudiante o que logra desarrollar el estudiante. Y esta determinación del logro se realiza en base a evidencias de aprendizaje, ¿no? Es importante por eso considerar o tener las evidencias de aprendizaje relevantes de nuestros estudiantes que nos van a permitir justamente ir determinando el nivel de su competencia y todavía los aspectos que aún le podrían faltar desarrollar, ¿no? El otro aspecto también importante es el tema de la reflexión como un proceso clave, ¿no? Como un proceso clave que va a permitir al estudiante desarrollar las competencias de una manera autónoma. ¿Por qué? Porque el estudiante en este proceso de reflexión, teniendo claro, por ejemplo, los criterios de evaluación, sabe lo que se espera de sus actuaciones o producciones y él puede ir determinando justamente
cuáles son esos avances que él puede tener o esas dificultades que él pudiera tener. Y en esa mirada, ¿no?, tener también el acompañamiento del docente que le pueda ayudar a ir mejorando en su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, es importante ir considerando estas disposiciones generales que, como vuelvo a repetir, están relacionadas a ir mirando al estudiante como centro de nuestro proceso, a determinar el nivel de logro en base a evidencias, ¿no?, y a ponerle un énfasis a la reflexión del proceso de aprendizaje del estudiante, ¿no? Que esto, como vuelvo a repetir, es un aspecto que va a ir desarrollando la autonomía, que es lo que nosotros, por lo que estamos apostando, ¿no? Continuamos, por favor. Vamos a ir entrando a mirar un poco las disposiciones específicas, y en estas disposiciones específicas vamos a ir viendo algunos casos, ¿no? Casos que se van a ir presentando para estudiantes de la educación básica regular, la educación básica especial y la educación básica alternativa. Como primera disposición específica está relacionada a el registro de niveles de logro o calificativos en el CIAGIE, ¿no? Y aquí vamos a mirar el primer caso. Para el registro de calificativos en el CIAGIE, para estudiantes de educación básica alternativa y EBR para el ciclo 1, no se van a colocar niveles de logro, pero sí se van a registrar comentarios en relación con las competencias desarrolladas por el estudiante, ¿no? Y estos comentarios en relación a estas competencias desarrolladas van a ser brindadas, justamente esta información va a ser brindada por el padre, madre o cuidador del estudiante, ¿no?, del niño o niña. Y aquí justamente un énfasis en el trabajo en conjunto que tiene el docente con las familias, ¿no? Y que es importante porque justamente las familias le van a brindar información a este docente para que el docente pueda ir mirando el nivel de desarrollo de la competencia del estudiante, ¿no? Y poder, en base a esa información, hacer un comentario específicamente del desarrollo de aprendizajes. El siguiente caso, seguimos por favor. Está en relación a los estudiantes de la educación básica regular y la educación básica alternativa, ¿no? Y específicamente está dirigido para los estudiantes desde los 3 años, que comprende el ciclo 2, a los estudiantes de segundo y secundaria, que comprende el ciclo 6. Y para estudiantes de EVA, que se encuentran en el ciclo inicial a segundo del ciclo avanzado. Para estos estudiantes no se van a registrar niveles de logro, solo se registrarán niveles de logro A y B de las competencias que se han ido desarrollando, ¿no? No se van a utilizar el nivel de logro C. Y en el caso que el estudiante muestre un progreso mínimo en una de las competencias desarrolladas, ¿no?, evidencia dificultades y se considera que necesita mayor tiempo de acompañamiento, en esos casos el casillero va a quedar en blanco para justamente ser completado hasta julio del 2021, ¿no? Recuerdan que hablábamos de un tiempo que se le iba a dar al estudiante, que va a tener el estudiante, para ir consolidando los aprendizajes que hasta el 2020 no ha podido ir desarrollando, ¿no? Entonces, pero recordemos aquí en qué casos se dan, ¿no? En caso que el estudiante muestre un progreso mínimo, o que el estudiante evidencie dificultades, o que se considere que el estudiante necesita mayor tiempo de acompañamiento, ¿no? Entonces, esos son los 3 aspectos que se considera en el caso de los estudiantes con estas características. Continuamos, por favor. Recordemos aquí que los 2 casos anteriores responde a una evaluación más cualitativa, ¿no es cierto? Recordemos, por la normativa que tenemos vigente, que en el caso de los estudiantes de tercer y cuarto de secundaria y del tercer ciclo de avanzado de la EVA, su escala de calificación es vigesimal, ¿no? Entonces, en este caso de estudiantes,
se van a ir registrando calificativos en escala vigesimal de las competencias que han sido desarrolladas, ¿no? No se va a colocar, no se va a registrar calificativos menores a 11, y nuevamente aquí la casuística, ¿qué va a pasar en el caso de que el estudiante muestre un progreso mínimo en una de las competencias desarrolladas o evidencie dificultades y se considera, ¿no?, más oportuno que el estudiante necesita mayor acompañamiento? El casillero de calificación va a quedar en blanco, ¿no? Va a quedar en blanco hasta julio del 2021, nuevamente haciendo recordar que en esa fecha el estudiante tiene ese tiempo para que podamos acompañarlo, ir ayudándolo a consolidar justamente los aprendizajes, ¿no? Recordemos que nuestro centro en el aspecto de la evaluación es el estudiante y que tenemos que considerar las diferentes condiciones o características que se han ido presentando en este 2020. El otro caso en el aspecto del registro en el CIAGIE, por favor, la siguiente diapositiva, está relacionado a los estudiantes de EBR de quinto de secundaria y de EVA del cuarto ciclo avanzado, ¿no? Recordemos que aquí el 2020 para los estudiantes de quinto de secundaria y de cuarto de EVA es un año que está culminando ya su paso por el sistema educativo. Entonces, en el caso de estos estudiantes, se van a registrar calificativos en la escala vigesimal. Recordemos que, según la normativa que está vigente, a ellos les corresponde todavía una evaluación vigesimal, y ellos se va a registrar justamente ese calificativo en las siguientes áreas, ¿no? En EVA, el desarrollo personal y ciudadano, en comunicación, en ciencia y tecnología y salud, en las áreas de matemática y educación para el trabajo. Y en el caso de la educación básica regular, ¿no?, los calificativos que se van a registrar corresponden a las áreas relacionadas a desarrollo personal, ciudadanía y cívica, a ciencias sociales, a comunicación, a ciencia y tecnología y matemática, ¿no? Si la institución dispone de información sobre competencias asociadas a otras áreas, también podrá registrar los calificativos, ¿no? Ahí puede haber una casuística de que hay una institución educativa que, además de las competencias priorizadas, ha incorporado una competencia más, ¿no? Esta institución también deberá registrar el calificativo de esa competencia adicional. Y en el caso de las áreas que no cuenten con calificativo, ¿no?, acá se está haciendo la excepción de menos las áreas seleccionadas, ¿no?, serán completados por el CIAGIE utilizando calificativos del año anterior, ¿no? En el caso de EBR y en el caso de EVA, ¿no?, serán completados por el CIAGIE en el periodo promocional anterior, ¿no? Entonces, ahí se están presentando las dos casuísticas justamente para el caso de estos estudiantes que ya están están culminando su paso por el sistema educativo, ¿no? Entonces, esa es la casuística para estos estudiantes. Continuamos, por favor. Eso es lo que corresponde a las disposiciones específicas relacionadas al registro de los calificativos en el CIAGIE. Vamos a ir entrando a las disposiciones específicas relacionadas a las condiciones de promoción y recuperación, ¿no? ¿Qué va a pasar y qué casos vamos a ir presentando para que ustedes puedan tomarlo en consideración, ¿no? Para eso le voy a dar el pase a Jorge, que nos va a ir explicando estos aspectos. Buenas tardes, Carmen. Muchas gracias. Primero que nada, un cordial saludo a mi nombre, a nombre del Ministerio, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, desde la región, macrorregión, desde la macrorregión sur. Mi nombre es Jorge Javier, soy parte del equipo de currículo de la Dirección General de Educación Básica Regular y voy a tomar entonces la posta a lo que Carmen nos venía contando acerca de las disposiciones que nos trae esta norma que estamos revisando en nuestra reunión del día de hoy. Entonces, efectivamente, vamos a mirar ahora
¿qué dispone la norma sobre las condiciones de promoción y recuperación? ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente diapositiva? Entonces, la norma contempla 3 escenarios en cuanto a las condiciones para la promoción y la recuperación de los estudiantes. En el caso de inicial y primer grado de EVE, la promoción es automática, ¿no? Y acá ya bien lo comentaba Carmen al inicio de su participación, que esta norma técnica que estamos presentando el día de hoy está en el marco de la RBM 094, ¿no? Brinda algunas precisiones acorde al contexto, pero se maneja en el marco de la norma técnica de evaluación 094. Entonces, en estos casos la promoción es automática. En un segundo caso, para los estudiantes de segundo de primaria a cuarto de secundaria de la educación básica regular y del ciclo inicial e intermedio hasta tercer grado del ciclo avanzado de la educación básica alternativa, serán matriculados en el 2021 en el grado siguiente con una promoción guiada, ¿no? Donde no hay una repitencia hacia fin de este año. Ya lo había adelantado Carmen, la promoción guiada implica que todos los estudiantes son matriculados en el 2020 en el grado que sigue, como según les corresponda, con el propósito de brindarles oportunidades para que consoliden sus aprendizajes con apoyo de sus docentes, ¿no? Implica ver el proceso de aprendizaje como un continuo que no se cierra al finalizar un año lectivo. A eso quería agregar entonces que la promoción guiada creo que tiene dos valores, ¿no? Por un lado permite valorar y aprovechar todo lo que se ha trabajado, ¿no? Sabemos que los docentes y los mismos estudiantes han hecho esfuerzos para avanzar en el desarrollo de los aprendizajes, de las competencias. Entonces, es valorizar todo ese esfuerzo que en muchos casos va a permitir concluir y colocar algún calificativo o algún nivel de logro cuando esto se ha logrado trabajar de manera suficiente y los estudiantes han podido consolidar eso. Pero además también brindar oportunidades, como acá dice, para que los estudiantes que aún no han consolidado sus aprendizajes puedan hacerlo, ¿no? Y para esto hay que considerar justamente estamos mirando la evaluación en su sentido más amplio, ¿no? Como una evaluación formativa, que es una evaluación para el aprendizaje. Entonces creo que eso es algo que está a la base de estas disposiciones que se han tomado. La promoción guiada entonces implica esta continuidad, implica que se valora lo trabajado hasta ahora y que no se cierre un proceso, ¿no? Sino que este proceso continúa, y creo que eso favorece también que los estudiantes y las familias sigan conectados y sigamos todos sumando esfuerzos para consolidar los aprendizajes de nuestros estudiantes. En el caso de los estudiantes de cuarto grado del ciclo avanzado de la educación básica alternativa y quinto grado de educación básica regular, hay disposiciones particulares porque estos estudiantes están culminando su educación básica y necesitan certificar sus aprendizajes con urgencia. Entonces, para este caso, los estudiantes que no logren aprobar las 5 áreas seleccionadas van a contar con una carpeta de recuperación. Esta carpeta de recuperación va a estar a disposición también de los otros estudiantes, pero acá juega un papel particular en términos de la certificación de los aprendizajes, porque una vez que los estudiantes en enero y febrero puedan trabajar con esta carpeta, pueden presentar los productos que hayan podido realizar y estos productos pueden ser evaluados, y de considerar que con ello el estudiante ha demostrado un nivel de desarrollo esperado de sus competencias, puede completarse, ponerse el calificativo y así ir cerrando la evaluación de estos estudiantes. En caso con esa carpeta de recuperación y lo que puedan producir los estudiantes aún no demuestren el nivel de logro esperado, van a contar ellos con una evaluación de subsanación que se aplicará cada 30 días, ¿no? En periodos sucesivos, a los 30 días tienen la evaluación. Si es que aún no logran aprobar las competencias que les falten dentro de estas 5 áreas seleccionadas, van a poder contar con esta evaluación periódica cada 30 días. Entonces, esas son las disposiciones en cuanto a la promoción y recuperación de los estudiantes. Podemos ir avanzando hacia la siguiente diapositiva, pero decíamos, hemos señalado que para que esta promoción guiada efectivamente se materialice y permita alcanzar los objetivos que esta norma presenta,
se tienen que desarrollar una serie de acciones para la consolidación de los aprendizajes, ¿no? Y para esto nosotros hemos identificado algunos casos que tienen que ver con la manera en que estos estudiantes han venido accediendo al servicio educativo y teniendo oportunidades de aprendizaje para el desarrollo de sus competencias, ¿no? Entonces, ahí tenemos los 4 casos que hemos identificado y la idea es que estas acciones permitan que estos estudiantes con distintas realidades puedan ir consolidando sus aprendizajes entre el 2020 y el 2021. Decir además que este contexto nos está obligando a dar pasos adelantados hacia cosas que veníamos, digamos, desarrollando en el proceso de implementación del currículo, ¿no? Y creo que la diversificación curricular es uno de esos puntos en los cuales tenemos que avanzar, profundizar, porque si hablamos de que del estudiante como centro, más aún ahora en este contexto, tenemos que considerar el nivel de aprendizaje, el nivel de desarrollo de los aprendizajes reales con los cuales vamos a recibir a nuestros estudiantes en 2021, y también las condiciones asociadas a este aprendizaje, ¿no? al desarrollo de estos aprendizajes. Tenemos entonces un primer grupo, son los estudiantes que han recibido el servicio educativo de manera remota y mantienen o han mantenido interacción con su docente, ¿no? Digamos, este es el mejor de los escenarios. Tenemos un segundo caso, que son los estudiantes que se incorporarán o que ya se vienen incorporando de manera tardía al servicio educativo. Tenemos un tercer grupo, que son estudiantes que no han logrado acceder al servicio educativo ni comunicarse con su docente o institución educativa a fin de año. No sabemos que hay distintos contextos que han planteado distintos retos y en algunos casos tenemos un grupo de estudiantes que no han logrado acceder al servicio educativo. Y finalmente los estudiantes de 5º grado de secundaria de la EBR y 4º grado de ciclo avanzado de la EVA, que sabemos también que tienen una situación particular por el momento de culminación de la educación básica. Avanzamos entonces hacia la siguiente diapositiva. Vamos a ir mirando entonces, bueno, primero hemos ido hablando de competencias seleccionadas, ¿no? Efectivamente, se ha hecho una selección en el marco de la emergencia sanitaria de competencias bajo algunos criterios. Son habilitadores al desarrollo de otras competencias, son las que se requiere asegurar como mínimo indispensable. Entonces, la idea es también con esto reducir un poco la presión, ¿no?, que tienen actualmente las instituciones educativas, los docentes, los mismos estudiantes, y plantear un mínimo, ¿no es cierto? Un mínimo bajo un principio de equidad. Decimos, esto es lo mínimo que tienen que desarrollar los estudiantes, pero además las instituciones educativas, los docentes pueden trabajar otras competencias adicionales de acuerdo a las necesidades, a las posibilidades de su contexto, ¿no? Entonces, estos son los criterios bajo los cuales se han seleccionado estas competencias. Y estas competencias son la base para el desarrollo de las siguientes acciones, ¿no? La carpeta de recuperación, que se va a dar en el periodo de vacaciones, el periodo de consolidación de aprendizajes y el refuerzo escolar. En un momento vamos a dar algunos detalles más sobre estas distintas acciones, qué implican, y ya que con eso va a quedar un poco más claro cómo esto se va a ir plasmando en el trabajo concreto de los docentes con sus estudiantes. Tenemos entonces, en el caso de educación inicial, se han seleccionado 10 de 14 competencias, en el caso de educación primaria, 15 de 30, en educación secundaria, 17 de las 31 competencias, y en el caso del ciclo inicial intermedio de EVA, 14 de las 30 competencias. Avanzamos entonces, ya ustedes en la norma tienen el detalle de cuáles son esas competencias y en el material también lo tenemos como anexo, ¿no?, para que ya lo puedan revisar con mayor detenimiento. Imagino que ya varios de ustedes han podido ir revisando la norma desde que fue promulgada el día lunes. Entonces, ¿qué disposiciones tenemos, o perdón, mejor dicho, cómo se van a desarrollar estas acciones para los estudiantes que han recibido el servicio educativo de manera remota? Para estos estudiantes, si es que alguno de ellos no ha logrado un nivel de logro como mínimo B
en el desarrollo de sus competencias, él va a poder acceder a una carpeta de recuperación en vacaciones para los que así lo requieran, ¿no? Bajo el criterio del docente. Luego, al inicio de año, los estudiantes de EBR y EVA van a pasar por una evaluación diagnóstica y los estudiantes de EVE por una evaluación psicopedagógica en marzo, para ver cómo recibimos a nuestros estudiantes, tanto en temas de sus aprendizajes como en temas socioemocionales. A partir de ya inicio del año lectivo, a partir de marzo, los estudiantes van a pasar por un periodo de consolidación de aprendizajes que va a ir de marzo a junio del 2021. Si luego de este periodo de consolidación algunos estudiantes todavía muestren algunas dificultades en el desarrollo de sus competencias, poder pasar además por un refuerzo que va a ir de julio a diciembre para estos estudiantes que así lo requieren, ¿no? Entonces, este es el conjunto de acciones que se van a ir desarrollando para ir consolidando los aprendizajes de los estudiantes. Vamos a ver cómo esto se da en el segundo caso que presentábamos. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Son los estudiantes que se incorporarán o que se vienen ya incorporando de manera tardía al servicio educativo. En el caso de estos estudiantes hay una acción adicional, previa, ¿no es cierto?, que es el plan de recuperación que debe desarrollarse para estos estudiantes hasta finales del 2020 y que debe ser elaborado a partir de Aprendo en Casa, y luego mientras estos estudiantes continúan trabajando con el grupo en lo que queda del año, ¿no? Acá rescatar que la idea de este plan de recuperación no es que sea un plan, o sea, el énfasis que hay que ponerle a este plan es su finalidad pedagógica, ¿no? No más que un plan que tiene un énfasis burocrático, administrativo. Lo que nos interesa acá es el sentido y la utilidad pedagógica de este plan de recuperación, ¿no? Y creo que ahí hay que marcar bien ese énfasis, ¿no? Lo que nos interesa es que los docentes reciban a estos estudiantes que se vienen incorporando, que rápidamente puedan ver el nivel de aprendizaje que tienen. Puede ser que estos estudiantes hayan estado accediendo quizás de manera intermitente a Aprendo en Casa por alguno de los medios, y a partir de ello ver que le pueden dar algunas oportunidades de aprendizaje complementarias mientras estos estudiantes entran a trabajar con su grupo, ¿no? Entonces, ese es el sentido y el espíritu de este plan de recuperación. Una vez que los estudiantes que se están incorporando de manera tardía, terminan el año, entran a formar parte de las acciones que ya comentábamos para el grupo anterior, ¿no? Los estudiantes que han venido siguiendo de manera constante y regular la educación a distancia, ¿no? Y es que tienen, para los que se considere necesario, la carpeta de recuperación en periodo de enero-febrero. Luego van a entrar a formar parte del periodo de consolidación de aprendizajes entre marzo a junio del 2021. Y para los que aún después de ello requieran un refuerzo, lo van a tener de julio a diciembre. Muy bien, vamos con la siguiente diapositiva. Habíamos dicho que teníamos como un tercer grupo a los estudiantes que no han logrado acceder al servicio educativo ni comunicarse con su docente o institución educativa hasta fin de año, pero que tampoco han sido retirados. En este caso, los estudiantes se van a sumar a varias de las acciones ya mencionadas, ¿no? Por ejemplo, si el estudiante se contacta hacia finales de este año 2020, digamos en diciembre, va a poder acceder a la carpeta de recuperación. Ellos van a poder tener esa carpeta de recuperación y luego a partir de ella, cuando el docente lo recibe en marzo, va a poder tener algunas evidencias de sus avances, del desarrollo de sus competencias. También estos estudiantes, esta es una acción más específica para este grupo, van a tener la oportunidad de presentar evidencias independientes al iniciar el año periodo lectivo 2021. Entonces, son estudiantes que pueden darse de varios casos. No han estado, por ejemplo, siguiendo la estrategia de manera intermitente, por ejemplo, por un medio como radio, pero no han podido contactarse con su institución educativa o con sus docentes, ¿no? Puede darse el caso de estudiantes que han, por ejemplo, venido trabajando con sus cuadernos de trabajo o con algunos otros recursos que hayan podido emplear, ¿no? Entonces, pueden presentar evidencias de esos estudios que el docente
va a considerar para hacer un diagnóstico de sus aprendizajes. De ahí también este grupo de estudiantes pasan a formar parte del periodo de consolidación, y de la misma manera que en los casos anteriores, de no ser suficiente hasta ese periodo para tener algunas conclusiones sobre el desarrollo de sus competencias a un nivel esperado, pueden pasar a esta etapa de refuerzo de julio a diciembre. Vamos con la siguiente diapositiva. Muy bien, y tenemos finalmente como el cuarto caso estudiantes que están culminando su educación básica, no tanto en la EBR como en la educación básica alternativa. Dentro de estos estudiantes podemos tener dos casos también, ¿no? Aquellos que han estado siguiendo la estrategia, que han estado en comunicación con sus docentes, con su institución. Si no alcanza la nota mínima probatoria, tienen la oportunidad de cerrar con la carpeta de recuperación, ¿no? O sea, pueden llevar la carpeta de recuperación para las competencias que aún no hayan desarrollado de manera suficiente, entregan esta carpeta hacia marzo y el docente puede, va a evaluar esta carpeta y puede considerar que con ello el estudiante ha logrado los aprendizajes esperados y poder completar aquellos casilleros en blanco que nos comentaba Carmen en su exposición, ¿no? Es decir, completar la calificación como mínimo de esas 5 áreas seleccionadas. Y en caso de que no consigan el nivel esperado, contarán, como ya señalamos, con esta evaluación de subsanación cada 30 días. Para los estudiantes que no han seguido la estrategia o que no se han contactado, que no han tenido comunicación con su institución educativa y docente, ellos tienen la carpeta de recuperación. Para los que se logren contactar a fin de año, pueden presentar evidencias de estudios independientes y de la misma manera pueden pasar a tener estas oportunidades sucesivas de una evaluación de subsanación cada 30 días durante el año 2021. Muy bien, avanzamos entonces. En la siguiente diapositiva lo que tenemos es un mapa general de todas estas acciones. Las hemos ido mirando caso por caso, ¿ya? Pero creo que la siguiente diapositiva nos va a ayudar mucho a tener un panorama más bien como en una línea de tiempo. Y con eso creo que va a quedar un poco más claro de justamente cómo este conjunto de acciones se presentan de manera articulada, pero también flexible, que van a irse desarrollando en el tiempo de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Y acá sí señalar que es muy importante el criterio pedagógico de los docentes y de las instituciones educativas para la toma de decisiones, ¿no? La norma te va a dar un marco, ¿cierto? Estamos contemplando casos diversos, pensando en dar oportunidades a todos y a todas desde una perspectiva de equidad, ¿no es cierto? Tomando al estudiante como centro, pero pueden haber casos que escapen, ¿no? Y en ese sentido, el criterio pedagógico de los docentes y de las instituciones educativas va a ser muy importante para que haya coherencia en las decisiones que se van tomando respecto a la evaluación, ¿no? Entonces, hacia el 2020, lo señalábamos, tenemos el plan de recuperación para estudiantes con ingreso tardío. A partir de eso, en diciembre, va a haber la oportunidad de registrar calificativos o niveles de logro, según sea el caso, en el CIAGIE. Ya decíamos, se va a exigir como mínimo colocar conclusiones, niveles de logro calificativos sobre las competencias seleccionadas, en el caso de quinto de secundaria o de cuarto grado del avanzado de EVA, sobre las áreas seleccionadas. Luego hay estudiantes que van a necesitar, decíamos, mayores oportunidades para ir cerrando su evaluación y dando evidencia de niveles de logro suficientes, ¿no? Entonces, ahí entra la carpeta de recuperación de vacaciones. Señalar que la idea de esta carpeta de recuperación es que los estudiantes trabajen de manera autónoma. No es por eso que ahí es importante dotarlos de herramientas de autoevaluación, que sean experiencias de aprendizaje o actividades que tengan un propósito claro, ¿no es cierto? Que darles los recursos de información, el acceso a ellos para que los estudiantes puedan trabajar de manera autónoma, porque sabemos que los docentes en ese momento están de vacaciones y es un descanso que
creo que es necesario, ¿no? Entonces, esa es la dinámica con la cual se va a trabajar con esta carpeta. Además, tenemos Aprendo en Casa Vacaciones, que quería brindar algunas actividades que, más de corte lúdico, que sin embargo también siguen aportando al desarrollo de los aprendizajes y competencias de los estudiantes. No va a ser con la misma intensidad con que se ha venido dando Aprendo en Casa durante el año lectivo, digamos, y es más una oportunidad que una obligación, ¿no? Los estudiantes van a tener Aprendo en Casa a su disposición, y van a tener actividades sobre todo que buscan ser lúdicas, de interés de ellos. Esto también puede permitir cubrir, ¿no? Muchas veces en vacaciones los estudiantes, en la medida de las posibilidades, los padres veíamos que tengan oportunidades diversas de ocupar el tiempo. Entonces, Aprende en Casa Vacaciones busca justamente cubrir esa necesidad. También se va a desarrollar la estrategia a nivel ATEC, liderada por la Dirección de Tecnologías de la DITE, y especialmente dirigido a los estudiantes que van a ser beneficiarios del proyecto, ¿no? Y lo que implica es darles una serie de orientaciones y oportunidades para que vayan fortaleciendo sus capacidades de uso de gestor de contenidos y de herramientas digitales, tabletas con tiempo, ¿no? Como una manera de contribuir a su proceso de recuperación, de nivelación. Luego, una vez que inicie el periodo lectivo, va a evaluación diagnóstica para todos los estudiantes. Esta evaluación diagnóstica puede combinar una serie de herramientas, de instrumentos. Puede hacerse en base a experiencias de aprendizaje potentes que den evidencia clave sobre el desarrollo de las competencias. Esto puede estar complementado con instrumentos de otro tipo, ¿no? Evaluaciones de lápiz y papel que puedan complementar y que puedan brindar evidencia rápida. Entonces, la idea es que sea una evaluación que permita diagnosticar cómo están iniciando los estudiantes, considerando las condiciones atípicas del año 2020. Esta evaluación va a contribuir al periodo de consolidación de los aprendizajes. Todos los estudiantes en realidad van a pasar por este periodo de consolidación, solo que claro, las necesidades de estos estudiantes van a ser diferenciadas, ¿no? Entonces, la idea, esto se va a sostener sobre la base de la estrategia Aprendo en Casa, los docentes van a tener que hacer algunas adecuaciones porque, claro, ya así de plano siempre hemos sabido que hay una diversidad en el nivel de desarrollo de los aprendizajes dentro de un aula. Ahora esto puede haberse acrecentado con las condiciones que hemos pasado este presente año, ¿no? Entonces, para ello el docente cuenta con esta evaluación integral, que también tiene como un elemento importante el portafolio 2020, ¿no? Los estudiantes están produciendo evidencia. Hay docentes que ya han ido analizando estas evidencias durante este año, entonces ya tienen esas evidencias, muchos de ellos incluso ya procesadas, ¿no? Con el registro de notas del IE y con lo que puedan presentar los estudiantes desde esta carpeta de recuperación de verano. Luego se va a desarrollar este refuerzo, mientras que se espera que ya la mayoría de los estudiantes desde julio hasta diciembre estén en el desarrollo regular de aprendizaje 2021, ¿no? Y acá sí es importante señalar que en el periodo de consolidación también se espera que hasta cierto punto se empiecen a desarrollar aprendizajes propios de lo que le corresponde al estudiante en el grado en el que está en el 2021, ¿no? Entonces, por eso acá es importante justamente hacer esas adecuaciones, esas adaptaciones. Hay estudiantes que ya van a haber cerrado sus calificativos o niveles de logro en diciembre en ciertas competencias, entonces tienen que seguir avanzando en este periodo de consolidación, ¿no? Mientras otros aún están terminando de fortalecer algunas otras de sus competencias. Muy bien, vamos entonces hacia la diapositiva. Ya las hemos ido adelantando. Entonces, decíamos, el plan de recuperación para estudiantes de ingreso tardío de octubre a diciembre busca brindar oportunidades para estos estudiantes para asegurar también la continuidad, ¿no? Su continuidad en el sistema educativo. Tiene distintas fases de diagnóstico, de acogida, donde también hay que mirar el lado socioemocional, ¿no es cierto? Que sabemos que ahora este contexto actual ha tenido un gran impacto en ello. Son estudiantes que
no han estado en interacción directa con sus compañeros, algo que es muy, muy importante para los estudiantes y que es algo que la escuela les da, ¿no? Además del desarrollo de sus aprendizajes, y luego una fase de transición. Para ello, ya decíamos, va a ser importante identificar las características de mis estudiantes y de su contexto, determinar las necesidades de aprendizaje, ahí viene el tema del diagnóstico, seleccionar y adaptar las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa, y también poner una especial atención a la mediación del docente con estos estudiantes, ¿no? Estos estudiantes tienen mayores necesidades que los estudiantes que han venido trabajando durante el año con su docente, ¿no? Y por eso hay que ahí tener un mayor énfasis con la mediación y la retroalimentación que podamos tener con ellos. Y para ello, desde el Ministerio se van a brindar guías, orientaciones, recursos que puedan contribuir a para que los docentes puedan brindar estas oportunidades como parte de este plan a los estudiantes que llegan de manera tardía del presente. Vamos con la siguiente diapositiva. Tenemos en segundo lugar la carpeta recuperación. Ya les adelantaba que la idea es que se desarrolle en vacaciones para los estudiantes que no lograron acceder al servicio continuo, accedieron de manera tardía y en general no lograron avances en el desarrollo de sus competencias, ¿no? ¿Qué va a contener esta carpeta? Un conjunto de experiencias de aprendizaje organizadas para 8 semanas de trabajo. Y la idea es que sea para el uso autónomo de los estudiantes. Vamos con la siguiente. Teníamos el periodo de consolidación para el desarrollo de competencias de marzo a junio del 2021. Nuevamente el objetivo es similar, ¿no es cierto? Brindar oportunidades de aprendizaje para consolidar competencias que no fueron logradas. También hay algunos casos donde estas competencias no solamente no fueron logradas por el estudiante, ¿no? Sino que ese casillero ha quedado en blanco porque no ha sido suficientemente desarrollada en el trabajo que se ha tenido con los estudiantes en 2020, ¿no? Entonces, para este caso, partimos de la evaluación diagnóstica, que ya lo decíamos, conjuga una serie de evidencias, de una evaluación de entrada, del portafolio 2020, del registro en CIAGIE, donde se pueden registrar, donde van a encontrar en algunos casos también algunos comentarios sobre el desarrollo de las competencias de los estudiantes, y de las evidencias que provengan de la carpeta de recuperación. El docente va a analizar toda esta información y va a seleccionar las estrategias más pertinentes para la consolidación de los estudiantes. Ya hemos dicho que es importante hacerlo de manera diferenciada, adecuando, adaptando las experiencias de aprendizaje disponibles para la diversidad de casos de nuestros estudiantes. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, y finalmente el refuerzo escolar, ¿no? En este caso, el objetivo es brindar mayor tiempo para el desarrollo de competencias de las áreas de comunicación y matemática con soporte emocional. ¿Quiénes ingresan al refuerzo escolar? Estudiantes de primaria y secundaria de ámbitos rurales y urbanos. Estudiantes que han obtenido C de primero, en el caso de primero, tercero y secundaria, o 10 en el caso de cuarto y quinto, en 3 o 4 competencias del área de matemática y en 2 o 3 competencias del área de comunicación. ¿Qué competencias se van a considerar? En consonancia con eso, ¿no es cierto? El refuerzo escolar se realiza sobre todas las competencias de las áreas de matemática y comunicación, e incluye también un elemento de soporte emocional. Acá puntualizar que esto es lo que se va a brindar desde Minedu, pero si la institución educativa cree pertinente, además dar un refuerzo sobre algunas otras competencias o áreas, también lo puede hacer. ¿Cuándo inicia el refuerzo escolar? Inicia el mes de julio y en agosto ya obviamente su aplicación con los estudiantes en el 2021. ¿Con qué materiales se va a trabajar este refuerzo? Bueno, primero hay la posibilidad de adaptar, reajustar, elaborar material para este proceso, fichas de aprendizaje, módulos de aprendizaje. Se elaborarán orientaciones para el trabajo pedagógico a través de canales virtuales. Los estudiantes cuentan con sus cuadernos de trabajo y de autoaprendizaje y pueden ser utilizados esos recursos justamente para este refuerzo. Y van a contar con una serie de herramientas digitales, ¿no? Que ahí tenemos Conectideas, Khan Academy, entre otras. Muy bien, seguimos avanzando.
Y finalmente queríamos mostrarles un panorama de las videoconferencias que se van a ir desarrollando con distintos actores. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos primero la programación de las videoconferencias con regiones. Ahorita estamos en la primera de ellas, ¿no es cierto?, en la norma técnica, presentando la norma técnica, pero vamos a ir profundizando en algunos aspectos en las siguientes videoconferencias. Por ejemplo, en la segunda, nos vamos del 27 al 30 de este mes, nos vamos a abocar a las orientaciones para atender a los estudiantes con ingreso tardío o los que se están reincorporando, justamente para poder dar elementos para atenderlos, ¿no? Esto que es lo más próximo, digamos, que tenemos en cuanto a estas acciones. En la tercera videoconferencia vamos a más bien profundizar en la carpeta recuperación de aprendizajes del 10 al 13 de noviembre. Hoy tenemos un poco más de tiempo para ir justamente afinando estas acciones, estas estrategias. Y en la videoconferencia 4 vamos a hablar del kit de consolidación, ¿no? De cómo va a ser esta evaluación diagnóstica, de cómo vamos a lograr enseñar al nivel real de aprendizaje, cómo llegan los estudiantes al 2021, y finalmente cómo se va a dar el cierre de la evaluación y la toma de decisiones, ¿no? Hemos visto en el panorama, me olvidaba de comentar, pero el CIAGIP va a abrir durante todo este proceso, ¿no? A finales de este año, hacia julio del año siguiente, y hacia fines del 2021 también va a haber la posibilidad de completar con todo este registro. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva que nos muestra las videoconferencias que también vamos a desarrollar con docentes, que es clave para dar elementos, apoyos, soportes y recursos a los docentes para quienes van a ser los que van a tener que implementar estas acciones con sus estudiantes, ¿no? Entonces, de mañana hay una presentación específica para los docentes de esta norma técnica. Luego va a darse una segunda videoconferencia. Están más o menos en consonancia con lo que veíamos para especialistas, ¿no? Orientaciones para atender a los estudiantes con ingreso tardío como segunda videoconferencia. En el caso de la videoconferencia 3 va a haber un espacio para preguntas sobre la norma técnica centradas en la evaluación de competencias en el marco de la emergencia sanitaria. Y finalmente, como cuarta videoconferencia, ya sea diciembre, nos vamos a abocar a brindar orientaciones a los estudiantes y sus familias para utilizar la carpeta de recuperación, ¿no es cierto? Importante porque efectivamente, dado que esperamos que estas carpetas sean del uso autónomo, ahí es importante establecer canales para alcanzar información a los estudiantes y sus familias. Esto es todo, entonces, con la presentación que teníamos. Muchísimas gracias por su atención. También me imagino que tenemos varias preguntas, varias dudas, esperamos haber despejado varias de ellas como parte de la presentación misma, pero creo que tenemos ahora entonces un espacio importante para las preguntas que ustedes, las inquietudes que ustedes han ido manifestando en el chat y poder darles respuesta. Muchas gracias. Con ustedes fue Jorge Javier Velázquez, también especialista de currículo de la DGBR. Como bien dice, vamos a entrar, estimados participantes, al bloque de preguntas y respuestas. Para ello los invitamos a todos ustedes a hacer sus comentarios y sus preguntas a través del chat de esta plataforma. El equipo del ministerio está encargando de gestionarla y vamos a dar unos 10 minutos para poder organizar estas preguntas que ustedes nos están enviando a través del chat de la plataforma. Estimados amigos, asimismo les comentamos no olvidar el registro de asistencia, que es de carácter obligatorio. En unos minutos también vamos a estar pasando lo que es la encuesta de satisfacción. A través de esta encuesta ustedes van a poder acceder a los PPTs, a las presentaciones que se vienen presentando en esta asistencia técnica. Les pedimos por favor también hacer este registro que es de carácter obligatorio. Es el medio más adecuado, más rápido, para que ustedes puedan acceder a los materiales que se están presentando. Muy bien, siendo las 3:47, vamos a dar unos 10 minutos hasta las 3:57 para poder
recolectar todas las preguntas, toda la información, todos los comentarios que ustedes nos quieran hacer llegar a través de la plataforma. Retomamos entonces a las 3:57 con el bloque de preguntas y respuestas. Muchas gracias, volvemos, no se desconecten.
Estimados amigos, vamos a iniciar entonces nuestro bloque de preguntas y respuestas a través del equipo del Ministerio de Educación. Se han seleccionado las preguntas más recurrentes, de mayor envergadura. Todas las consultas que ustedes están realizando a través del chat de nuestra plataforma van a ser contestados a través de un balotario de preguntas frecuentes que se va a ir subiendo a la plataforma EduTalento, www.edutalentos.pe, al finalizar este ciclo de asistencia técnica. Vamos entonces a iniciar con las preguntas priorizadas. Para ello vamos a dar primero a la palabra a la Dirección de Educación Básica Especial con la especialista Vilma Moya. Voy a leerle las preguntas que se han seleccionado para que nos pueda dar respuesta. La primera pregunta es: para la transición entre el 2020 y el 2021, ¿se ha pensado en algunas acciones para estudiantes de EBE? Y la segunda pregunta es: en EBE, los estudiantes permanecen hasta los 20 años según la norma. Si un joven de 19 años se encuentra en sexto grado de EBE, no podemos promocionar porque le estaríamos sacando del CV. ¿Requiere permanecer en el grado? ¿Podremos hacer permanecer con el informe psicopedagógico? Estimada Vilma, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes, señores y señores especialistas. Respecto a la primera pregunta, sí, para EBE no se ha considerado lo que es la carpeta de recuperación. Sin embargo, nosotros hace ya algunos años sabemos de que hay instituciones que por iniciativa propia han elaborado o vienen elaborando algunas recomendaciones a las familias para que continúe su proceso de desarrollo, el desarrollo de competencias, ¿no? Básicamente dejándoles tareas para que sigan desarrollando su autonomía, ¿no? También lo que es las habilidades blandas. Entonces va a depender de cada institución, pero no está contemplado oficialmente la carpeta de recuperación. Eso es con respecto a la carpeta, a la primera pregunta. Luego también nos mencionan lo que es la evaluación diagnóstica, y en realidad eso nosotros lo consideramos dentro de lo que es la evaluación psicopedagógica. Entonces, en el caso de EBE, continuamos con lo que es la evaluación psicopedagógica. Respecto a la segunda pregunta, ¿no? Si en EBE los jóvenes que pertenecen o los estudiantes que permanecen hasta los 20 años según la norma, ¿qué pasa con el joven que tiene 19, ¿no? Y se encuentra en sexto grado, si puede promocionarlo? En realidad, como bien lo ha mencionado, ¿no? Dentro de la norma se contempla que es hasta los 20 años. Si el joven tiene 19, todavía él puede continuar su escolaridad hasta el siguiente año. No hay ningún impedimento ahí, ¿no? Está dentro de todavía la edad normativa. Muchas gracias, Vilma Moya de la DEBE. Vamos a pasar entonces a darle la palabra a la Dirección de Educación Inicial. Para ello nos acompaña Rosario Gildemeister y la pregunta es la siguiente: los que no lograron comunicarse en ningún momento en el nivel inicial, ¿habrá un plan de recuperación? Estimada Rosario, te escuchamos. Estimada Rosario, posiblemente tu micro esté apagado. No se olviden, amigos, que estamos pasando también la encuesta de satisfacción a través del chat de nuestra plataforma. Les pedimos a todos los participantes visibilizar este registro, que también es de carácter obligatorio y les va a permitir a todos ustedes contar con los PPTs que se han presentado el día de hoy. Entonces, vamos ahora nuevamente a darle la palabra. Estimada Rosario, ¿nos escuchas?
Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Vamos a dar la palabra a la DICER. Para ello nos acompaña Santiago Gamboa, ¿no? Aquí también existen dos preguntas que se le ha hecho a la DICER, y estas son. La primera pregunta es, ¿qué hacer sobre la desmotivación que se está generando sobre el mensaje de todos pasan? Sobre todo en zonas rurales donde las personas priorizan el trabajo agrícola. La segunda pregunta es, ¿los docentes de los institutos educativos unidocentes y multigrados aplicarán las mismas acciones para la consolidación de los aprendizajes? Es decir, el plan de recuperación, la carpeta de recuperación y la consolidación de aprendizajes. Estimado Santiago, te escuchamos. Hola Pedro, gracias. ¿Me escuchan? Te escuchamos bajito, quizás ahí puedas levantar un poco el audio o la voz. Bien. Ahí creo que van a escuchar mejor. Perfecto. Bueno, respecto a la primera pregunta sobre esta situación de desmotivación que se está generando, habría que comenzar a pensar si es que la desmotivación es de los estudiantes o de otros actores claves que podrían ser parte de la familia. Esa pregunta habría que hacerse porque si tenemos un grupo de estudiantes de los ámbitos rurales que han estado involucrados, comprometidos con el desarrollo de las sesiones radiales o televisivas u otros recursos de Aprendo en Casa, creo que habría que analizar esa parte. Pero en caso que se den esta demotivación, yo creo que es importante comenzar a organizar, mirando la UGEL, mirando la institución educativa, las mismas direcciones regionales, gerencias regionales de educación y desde luego el propio ministerio como sede central. Creemos que es importante diseñar una campaña comunicacional, toda una estrategia comunicacional para que llegue a las familias, principalmente en los ámbitos rurales, de tal manera que esta campaña comunicacional de que los niños pasan de grado, yo creo que habría que explicar con detalle qué significa en estos momentos la complementariedad 2020-2021 en esta campaña comunicacional. ¿Qué significa la promoción guiada? Es pasar de un grado a otro y según todo lo que se viene presentando no es así. El hecho que se matricule al siguiente grado, hay un pero, hay ciertas condiciones que nos lleva a pensar que los estudiantes tienen que pasar por un proceso de recuperación, como muy bien se está explicando, por el hecho mismo de no haber logrado las competencias que han sido priorizadas, que han sido seleccionadas. Entonces creo que hay que tomar con mucha pinza lo que significa la promoción guiada, ¿no? ¿Qué significa la consolidación de los aprendizajes, esta etapa, esta estrategia importante que se está presentando, ¿no? Porque tiene que ver mucho con los niveles de logros alcanzados. Entonces, en la medida en que el estudiante a diciembre de 2020 no haya alcanzado las competencias o un nivel de logro en esto de lo esperado, yo creo que hay necesidad de que continúen participando de Aprendo en Casa hasta diciembre, porque son estas sesiones radiales, estas sesiones televisivas que nos van a ayudar a ir consolidando de manera progresiva hasta diciembre estos aprendizajes que queremos. Entonces, por favor, a los maestros, a los directivos, a los especialistas y a todos los que estamos formando parte de todo este compromiso de sacar adelante que los estudiantes aprendan, por favor, hagamos una campaña comunicacional de tal manera que los estudiantes se sientan informados, los padres de familia se sientan informados, la madre de familia estén informados sobre esto, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, si es que vamos a participar las escuelas unidocentes multigrados en esta campaña, en todas estas propuestas que se vienen presentando, yo creo que sí, rotundamente que sí, y con mayor razón en las unidocentes y multigrado. De tal manera que aquí necesitamos que los docentes realicen un trabajo, reconociendo el trabajo que vienen haciendo desde luego,
un trabajo sistemático para definir el nivel de progreso y el nivel de logro en que están llegando los estudiantes a diciembre. Y con esos elementos tener una información muy cercana para poder ubicar y desarrollar todas las estrategias que se han presentado. Además, termino diciéndoles que para las escuelas multigrado y unidocentes es importante tener en cuenta estas estrategias de atención, tanto diferenciadas como de manera directa, para que son propuestas para las aulas multigrado, para que se implementen todas esas estrategias que se vienen, por favor, implementando en Aprendo en Casa en esta complementariedad 2020-2021. Gracias. Muchas gracias con ustedes, Santiago Gamboa de la DICER. Vamos a pasar entonces a las siguientes preguntas. Para ello, vamos a dar la palabra a la DGBR. Con él nos acompaña Jorge Javier Velázquez y Carmen Yupán. Vamos a dar la primera pregunta para Jorge Javier. La resolución viceministerial 193 contempla las competencias seleccionadas en el marco de la emergencia sanitaria, pero aquellas competencias de áreas no desarrolladas el presente año se desarrollan en el 2021. ¿O nos quedamos solo con las seleccionadas? Si es así, ¿qué calificativo se debe registrar en estas competencias? Estimado Jorge, te escuchamos. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. A ver, vamos a tratar de clarificar un poco la pregunta. Efectivamente, la RBM 193 nos presentaba un universo mayor de competencias, ¿no es cierto?, a desarrollar en el marco de la emergencia sanitaria, que las competencias que vamos a encontrar acá como competencias o como áreas seleccionadas, ¿no?, según sea el caso. Porque claro, en la medida en que han ido avanzando los meses, hemos tenido más información, más evidencias y una mayor conciencia de los distintos casos que hemos revisado y las distintas complejidades que han ido teniendo los estudiantes, ¿no? Entonces, efectivamente, el universo de competencias era mayor en la 193 que el universo que vamos a encontrar acá como competencias o áreas seleccionadas, ¿no? Entonces, a partir de ello, lo que se está pidiendo es que, como mínimo, hacia el 2021 se completen los calificativos o niveles de logro de esas áreas seleccionadas, ¿no? Tomemos, por ejemplo, la secundaria, ¿no?, donde se han seleccionado 17 áreas de 31. Digamos que hacia fin del 2020, una institución educativa llega a la conclusión de que han desarrollado efectivamente 12 de esas 17 competencias seleccionadas, ¿no? Entonces, a esas 12 les pueden asignar el nivel de logro calificativo. Obviamente, ya en el caso de cada estudiante, ya sabemos que eso puede ir variando, ¿no? Pero en general, la institución esas 12 competencias desarrolladas. Hacia el 2021, aún completar como mínimo, como lo señalan las normas, las conclusiones, niveles de logro calificativos, no según sea el caso, de las 5 siguientes, las 5 que aún no tienen un nivel de logro calificativo de esas 17 competencias seleccionadas en el caso de secundaria. La norma nos dice que la institución educativa puede haber desarrollado más que esas 17 competencias seleccionadas, ¿cierto? Y que puede tener evidencias entonces de un mayor número de competencias que esas 17 para asignar calificativo a nivel de logro. Entonces, correcto, si instituciones educativas tienen la posibilidad de asignar niveles de logro a otras competencias, además de las 17 seleccionadas en secundaria, lo van a poder hacer. Pero como mínimo, tenemos que ponerle nivel de logro calificativo a esas 17. ¿Qué pasa con las demás? Van a quedar en blanco. Van a quedar en blanco, entonces no hay problema con eso, ¿no es cierto? Porque eso es lo que esta norma nos está planteando como mínimo. Y ya luego, hacia el 2022, obviamente, las disposiciones van a tener que guardar coherencia con esto, ¿no? Si es que hablamos de la promoción de 2021 a 2022, si es que hablamos del tema de los certificados de 2021 a 2022, todo ello va a tener que estar en coherencia con estas disposiciones. Entonces, la norma justamente da la opción de, pide como mínimo esas 17, da la opción, la alternativa de certificar más, pero si es que solo han trabajado esas 17 y solo se han desarrollado esas 17, las demás competencias, que para el caso del 2020, con el casillero en blanco. Muy bien, entonces
Muchas gracias, Jorge Javier, especialista de currículo de la DGBR. Vamos a dar una última pregunta dirigida a la DGBR y para ello vamos a darle la palabra a Carmen Yupan. Entonces, la pregunta es la siguiente. En quinto, ¿la calificación es de 0 a 20? Estimada Carmencita, te escuchamos. Ya. Gracias Pedro. Recordemos una cosa, recordemos que según la normativa, la 094, lo que nos está señalando justamente es la evaluación vigesimal de tercero a quinto de secundaria, ¿no? Entonces, efectivamente, la evaluación que se da para los estudiantes de quinto es vigesimal de 0 a 20, como lo hemos estado también señalando durante la exposición, ¿no? Recuerden, ¿no?, que en el caso de inicial o en el caso de primaria y en el caso de primero y segundo de secundaria, que corresponde a un sexto ciclo, esta calificación es cualitativa, ¿no? Y ya vimos un poco en los casos que fuimos presentando en las especificaciones, ¿no?, en las normas más específicas, cómo se va dando el tratamiento para cada uno de los niveles o modalidades, ¿no? Entonces, eso sería con respecto a la pregunta formulada. Quiero resaltar un aspecto que señaló nuestra directora, Cecilia, en el sentido de que hemos ido rescatando las preguntas más recurrentes de parte de ustedes. Si aún quedaran justamente preguntas por seguir resolviendo, si ustedes como región necesitan mayor fortalecimiento, no duden en comunicarse con nosotros para poder brindarles la asistencia correspondiente con respecto a estas orientaciones para la evaluación de las competencias que está establecida en la 193, ¿no? Eso sería todo, Pedro. Muy bien, entonces vamos a ver si nos podemos conectar con el equipo de la pregunta de la Dirección de Educación Inicial. Si no, estoy comunicándome por interno para poder dar respuesta a la pregunta seleccionada. Recordemos que la pregunta era la siguiente. Los que no lograron comunicarse en ningún momento en el nivel inicial, ¿habrá un plan de recuperación? Vamos a dar entonces unos minutos para que me puedan dar la respuesta por interno. Yo les pido a todos los participantes hacer por el momento el registro de la encuesta de satisfacción que nos va a permitir a todos nosotros contar con los materiales que se vienen presentando hasta este momento, ¿no? Entonces me acaban de pasar, voy a leer entonces la respuesta a esta pregunta. En el caso de los estudiantes de educación inicial, 5 años, que se incorporan al servicio educativo en el último trimestre del 2020, el docente debe recoge información sobre las características y necesidades del niño. A partir de esta información, brindará orientaciones a la familia y de considerarlo necesario, hará una selección de experiencias o actividades que le permitan seguir desarrollando sus competencias con el acompañamiento de la familia o de lo que queda del año. Esa ha sido entonces la respuesta que nos ha enviado Rosario Gildemeister de la Dirección de Educación Inicial. Con ello, estimados participantes, hacerles recordar que todas las preguntas que ustedes están desarrollando a nivel de la plataforma van a pasar a un balotario de preguntas frecuentes y se va a colgar en la plataforma de talentos al final del ciclo de la asistencia técnica que culmina el día de mañana. Entonces, con ello ya estamos llegando al final de nuestra asistencia técnica, que tenía como título Norma Técnica, Resolución Viceministerial 193-2020, Orientaciones para la Evaluación de Competencias de Estudiantes de Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria de COVID-19. Agradecemos a todas las regiones de la Macro Sur de Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua, Tacna y Puno, que nos han acompañado el día de hoy. Asimismo, al equipo del Ministerio de Educación, de la DGBR, de la DICER, de la DEBE, de la DEI y de la DIGEVIDA, que nos están acompañando.
Entonces, y a todo el equipo que está detrás para el soporte metodológico y tecnológico que nos permite desarrollar estas asistencias técnicas de carácter virtual. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su participación y vamos a retomar el mensaje de registrar su asistencia y de la encuesta de satisfacción. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.